sé que es un nuevo formato de alabanza, tampoco para que se me echen a dormir, muchachos. Bienvenidos, es una alegría compartir esta primera reunión del año con ustedes. Y quisiera que esta mañana podamos reflexionar y leer una porción de las Escrituras con la intención de poder trabajar con este concepto que hoy vamos a compartir, vamos a pensar durante todo el año, algo que nos pueda acompañar, porque al ser nuestra primera reunión del año, quizás estamos a la expectativa, quizás estamos como diciendo, bueno, recién estamos arrancando, pasaron 4 días, todavía tenemos la ensalada de fruta encima, el turrón, el pan dulce, y qué bueno como iglesia poner la mirada en un mismo sentir, en un mismo objetivo que nos guíe al crecimiento. Y yo puse en mi corazón Efesios 4. Vamos a leer 2 versículos de Efesios 4 como base bíblica que nos pueda acompañar durante todo el año. La idea es que todas las temáticas que trabajemos en las diferentes actividades y en los domingos puedan ser acompañadas por esta base bíblica, ¿sí? Y con el lema caminar hacia una iglesia orgánica. Yo vine trabajando en mi vida con esta idea y quiero compartírsela y quiero que nos animemos a hacerla una realidad para este lugar y para nuestras vidas en lo personal. Así que vamos a leer Efesios 4, versículo 15. Si lo tenés ahí, acompáñame con la lectura. Dice así: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La intención de poder tomar estos versículos tiene que ver con esto, de caminar hacia una iglesia orgánica, de que juntos podamos edificar una iglesia orgánica en este lugar. Gran parte de nuestra eclesiología, gran parte de nuestra doctrina de la iglesia está tomada de todo este capítulo, el capítulo 4 de Efesios. Pablo venía hablando de la unidad del espíritu, de lo importante de que el cuerpo pueda estar unido por una fe, por un bautismo, por un Dios, por el mismo Dios, que este cuerpo sea solícito en guardar la unidad. Y cierra esta primera parte me gusta mucho porque después, seguramente los siguientes domingos lo vamos a seguir viendo, lo vuelve más personal, pero cierra esta parte del mensaje para el cuerpo en sí. Y el cierre de buscar la unidad y de fortalecernos y de edificarnos es crezcamos en Cristo. Entonces, la propuesta es que caminemos hacia una iglesia orgánica, que edifiquemos una iglesia orgánica. Y algo orgánico, ¿sí? Como bien dice la palabra, ¿sí? Es algo que se expresa naturalmente, se produce naturalmente, como la vida de Cristo en nosotros. Entonces, necesitamos trabajar nuestras vidas de tal manera que Cristo pueda gobernarnos y podamos expresar su voluntad de una manera orgánica, todos los miembros. Entonces vamos a hacer un pequeño desglose de estos 2 versículos y vamos a trabajar en 3 puntos para caminar hacia una iglesia orgánica. Hace muchos años venimos trabajando acá en Nueva Provincia, muchos de los que estamos acá servimos
Y la realidad es que siempre trabajamos con la misma visión y siempre nos propusimos que en algún momento seríamos una institución, una iglesia independiente. Y reconocimos actividades, formatos, ideas, doctrinas que nos llevan a pensar a eso como iglesia. Muchas veces entendemos y definimos iglesia como nosotros, las personas, somos la iglesia, pero cuando nos toca construir la iglesia, planificamos actividades, estudiamos doctrina, nos llenamos de conocimiento, de formatos, de ideas. Y cuando Dios pensó en iglesia, no pensó en un grupo de personas, no pensó en un edificio, no pensó en actividades. Dios pensó en un organismo vivo. De hecho, esta idea también le sostenía por Pedro en una de sus cartas. Él va a decir que nosotros somos como piedras vivas de un mismo edificio. Entonces, Dios pensó en un organismo vivo. Y para pensar en un organismo vivo, tenemos que revisar nuestra vida de cómo estamos conectados, tanto como iglesia cada uno, como con Cristo, que es la iglesia. Entonces, vamos a trabajar 3 puntos para poder caminar hacia una iglesia orgánica. En primer lugar, para poder alcanzar una vida orgánica y una iglesia orgánica, espiritual, tenemos que entender de que Cristo es la fuente de la vida y que todo lo que edifiquemos tiene que estar edificado en Cristo. Todo lo que no se edifique en Cristo se vuelve como artificial, ¿no? Como la famosa isla. Es parecido, puede tener los mismos colores, pero no tiene la esencia, no tiene la sustancia de Cristo, no puede dar vida. Todo lo que reproduce es muerte. Dice el versículo 15 que leíamos recién, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ustedes saben que cuando dice todo el Antiguo Testamento, cuando usted utiliza el conector en, ¿sí? La traducción del griego original es dentro, ¿sí? Nosotros lo podemos entender por nuestro lenguaje y por cómo lo leemos en la Biblia, pero casi siempre el crecimiento es dentro nuestro. Es el crecimiento de Cristo en nosotros para poder expresarlo hacia afuera. Y es necesario poder entender que como iglesia no es que planificamos y organizamos y trabajamos para mejorar hacia adelante, sino que trabajamos, edificamos para mejorar hacia adentro, para que Cristo sea cada vez más grande en nuestras vidas, para que menguemos nosotros y para que Cristo crezca. ¿Para qué? Para que podamos expresar la vida que portamos. Y esta es la base del crecimiento orgánico. Todo tiene que ocurrir en Cristo. Para que una iglesia crezca, cada uno de sus miembros tiene que estar conectado con la cabeza, que es Cristo. Tengo que conocer la vida que porto. Porque si no conozco la vida que porto, si no sé de qué se trata, jamás no voy a poder expresar. O voy a poder expresar una idea. Es como cuando podemos estar hablando horas de una receta, ¿no? Podemos incluso sabernos de memoria una receta de comida. Pero hasta que no probemos la comida, no vamos a entender realmente de lo que se trata. Entonces, el primer paso es conectarnos con la fuente de vida, que es Cristo. Necesitamos conocer a Cristo para poder expresar su naturaleza. Y así como nuestra vida natural, la vida de Cristo que portamos trae su propio conocimiento. Porque la realidad es que si nos ponemos a pensar, un pastor lo explica de esta manera, dice, ¿quién nos enseñó a nosotros a tener hambre? ¿Quién nos enseñó a nosotros a tener frío? En realidad nadie, es la naturaleza que portamos. ¿Lo podemos explicar científicamente? Sí, bueno, hay un proceso del cuerpo, el sistema nervioso manda señales, pero la vida porta un conocimiento. De la misma manera ocurre en el ámbito espiritual de nuestras vidas. ¿Sí? La vida de Cristo porta un conocimiento, el cual debe reproducirse exactamente de la misma manera que nuestra vida natural. ¿Qué quiere decir esto? Que
Si yo no me conecto con esa vida, si yo no conozco de qué se trata, jamás voy a poder expresar. Voy a poder, por ejemplo, perdonar a un hermano, voy a poder venir a la iglesia, voy a poder servir, pero no voy a poder dar fruto, porque no voy a estar conectado a la fuente de vida. Entonces, todo lo que no produce Cristo en nosotros, como dije, es artificial, y como toda planta artificial de plástico, no cumple su función, más que una simple imagen. Todo lo que es artificial, con el tiempo, se seca. Con el viento se vuela. Con las lluvias, las tormentas, las casas que no está edificada en Cristo, se caen. Entonces, la iglesia de Cristo necesita conectarse con la cabeza, necesita ser gobernada, nuestras decisiones necesitan ser gobernadas. Y así como cuando nosotros tenemos hambre, ¿sí? El cuerpo te pide comer, nosotros comemos. De la misma manera, cuando nos conectamos con Cristo, Cristo mismo te lleva a rendir cada vez más tu vida a Él, a entregar ámbitos de tu vida, a expresarlo como Él se expresaría, a tener el carácter que Él tiene. Entonces, el primer paso es conectarnos con la cabeza. Conectarnos de modo tal que abracemos el conocimiento de Dios como meta de nuestras vidas. Esto es importante porque a veces crecemos en todo, como dice acá el versículo 15 y leíamos, pero crecemos de conocimiento y llenamos nuestra vida de conocimiento. Sabemos hasta versículos bíblicos de memoria, sabemos cómo orar, oramos siempre del mismo formato que nos enseñaba. Entonces oramos y primero agradecemos, después pedimos, después hacemos la oración. Entonces, llenamos nuestra vida y crecemos en ciertas formas, crecemos, pero no crecemos en Cristo. Podemos acercarnos a la Escritura y podemos tener un montón de conocimiento bíblico y no ser realmente transformados por el conocimiento bíblico. Porque eso ocurre en Cristo. El acercamiento de la Escritura es para la revelación de la persona de Cristo, para que el Espíritu me convenza de la vida que porto. Y el Espíritu notifique al alma, el alma como centro de nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? La realidad espiritual que ya está en nosotros. Y esa realidad espiritual puede ser una realidad tangible, una realidad concreta en mi vida cotidiana. Por eso leemos la Biblia, para entrenar esta naturaleza que ya vive en nosotros. Entonces, en primer lugar, para caminar hacia una iglesia orgánica, tenemos que conectarnos con la cabeza. Todo lo que se desprenda de la cabeza, a su tiempo dará fruto y cumplirá el propósito que Dios pensó para su iglesia. Y generará una iglesia orgánica, con 2 personas, con 15 personas o con 200 personas. No es una cuestión de número, no es una cuestión del edificio. El edificio es el espacio en donde tenemos para poder reunirnos y que la iglesia pueda crecer junta en Cristo. ¿Sí? ¿Debemos administrar esto que tenemos? Sí. ¿Debemos trabajarlo y disponerlo para la obra? Sí. Debemos. Pero no es el fin por el cual trabajamos. Trabajamos para que la iglesia sea un organismo vivo y para que reproduzcamos la vida de Cristo. Caminamos hacia una iglesia orgánica, crecemos en todo, en aquel que es la cabeza, y por ende, cuando nos conectamos a la cabeza, el cuerpo empieza a cumplir las órdenes de la cabeza. Entonces, el cuerpo empieza a expresarse de una manera natural, y ese es nuestro segundo punto, y es lo que conecta a Pablo. O sea, todo arranca por la cabeza, crecemos en Cristo, de quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 2 cosas de esta expresión del cuerpo. En primer lugar, conectados con la cabeza, la fuente de vida. En segundo lugar, la expresión del cuerpo para crecimiento. Este cuerpo dice bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Concertado quiere decir acordado, como puestos de acuerdo, unidos, como dice ahí, por todas las coyunturas. Me gusta que Pablo utilice la palabra coyuntura, de hecho el original él quiso escribir coyunturas. Las coyunturas quiere decir la combinación de factores
que llevan a que un algo sea ese algo o se exprese como ese algo. Por ejemplo, la palabra coyuntura se utiliza muchas veces para hablar de la economía. Entonces decimos, todas las coyunturas económicas nos llevan a estar hoy como estamos. Entonces todos los factores que atraviesan a nuestro país económicos nos llevan a que hoy nos podamos llegar a cumplir. Por ejemplo, ¿no? La coyuntura es algo que implica factores, una combinación de factores, con el contexto social, el contexto político, el contexto económico. Pablo lo tenía en cuenta. La iglesia del primer siglo vivía en un contexto social muy complicado. Entonces él entendía que había una diversidad en la iglesia de diferentes personas ricas, personas pobres, personas judías, gentiles, esclavos, amos. Había una diversidad, era un popurrí hermoso la iglesia. Entonces él dice, tratemos de ponernos de acuerdo y estemos unidos. El cuerpo tiene que estar unido y cada uno tiene que cumplir un rol y una función en el cuerpo. Cuando Pablo habla de concertado unido, habla de armonía. No habla de uniformidad. Esto es muy importante entenderlo. La iglesia no es uniforme, sino Dios no pide uniformidad, pide unidad. No es que hagamos todas las cosas de una misma manera, sino que hagamos todas las cosas para Cristo. Ese es el objetivo, con el mismo sentido. Entonces, requerimos de todos. Para que esto sea un organismo vivo, todos tenemos que estar no solo conectados a la cabeza, sino trabajando juntos, a la par, caminando juntos, apoyándonos. No es tarea de uno solo. Porque si la tarea se vuelve uno solo, se pierde la idea de un organismo vivo. No hay organismo, hay individualismo. Entonces todos los que somos parte de la Iglesia de Cristo tenemos responsabilidad como miembros. Tenemos que aportar al crecimiento, porque Pablo viene hablando del crecimiento. A pesar de la diversidad, la búsqueda de la armonía es trabajo para todos. De hecho, en el versículo 3, Pablo va a decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Necesitamos trabajar en la unidad. Necesitamos buscar esta armonía. ¿Para qué? Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Volvemos hacia esta idea de que cada uno tiene un rol, cada uno debe servir, cada uno debe trabajar, y a cada uno Dios le entregó dones y talentos, no para sí mismos. Los dones no son ni siquiera para guardarlos. O sea, si realmente tu vida está en Cristo, si tomaste decisión por Cristo, Dios te brindó dones y talentos, por lo menos uno, y eso tiene que usarse para la edificación de la iglesia. Por eso necesitamos de la ayuda de todos. Por eso Pablo va a decir las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. De cada miembro. Y todos nos necesitamos. De hecho, en Corintios capítulo 12, se los leo, lo tengo acá a mano. Pablo justamente está hablando de esto de los dones y va a decir en el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Pablo está diciendo, todos necesitamos decoro. Para que haya crecimiento, para que haya una expresión, para que haya un organismo vivo, tenemos que laburar. Y cada uno tiene que cumplir con el propósito por el cual fue creado, con el don y con el medio que Dios le dio para hacerlo. Y no quiero adentrar mucho en las cuestiones de los dones, porque quizás llevaría una prédica más larga, pero ¿qué tenés en tu vida? ¿Qué te dio Dios? ¿Y qué estás haciendo con eso? Y este es un año en donde nos vamos a poder... No sé quién se acerca, es responsable de los dones.
Se escapó que sí. No, está adentro. Pensando en esto de los dones, recién arrancamos el año y tenemos intenciones de continuar con las actividades que venimos desarrollando y quizás poder involucrarnos en alguna y otra cosa más. Entonces es un buen momento del año, del arranque, cuando estás un poquito más descansado, cuando no hay tantas actividades de por medio, los chicos no van a la escuela, estamos todos medio de vacaciones. Es bueno para pensar qué voy a hacer con lo que Dios me dio este año. ¿Qué voy a hacer para edificar una iglesia orgánica, para ser parte de la iglesia de Dios? ¿Qué me dio Dios? Para que la expresión de los dones sea una expresión real, necesitamos conectarnos con la cabeza, como dije, para poder caminar como Dios quiere que caminemos y para que podamos crecer. Y el último punto, edificarnos en amor. Para que haya una iglesia orgánica, tiene que haber amor. El amor no como un componente más de todo lo que Dios nos da, sino como el generador del ambiente necesario, ¿no? Es como cuando vos tenés una plantita específica que plantás por primera vez y vos decís, esta planta necesita agua, pero también necesita luz, entonces lo tenés que llevar a un ambiente, a un lugar donde le llegue bien la luz. Quizás la tenés que rodear de otras plantas para que absorba también los nutrientes de otras plantas, le tenés que cambiar la tierra. Bueno, ese ambiente de crecimiento de la planta en la vida espiritual de la iglesia es el amor. Porque la iglesia puede tener una buena doctrina, la iglesia puede tener gente con buen conocimiento, la iglesia puede tener gente comprometida y sirviendo, la iglesia puede tener actividades, pero si no tiene amor, Corintios 13, no sirve, no hay Cristo. Entonces, escuchaba un comentario que decía, sin amor hay actividad, pero no vida, sin amor hay doctrina, pero no hay transformación, sin amor el cuerpo se lastima a sí mismo. Me gusta mucho Jesús en sus horas íntimas, en Juan capítulo 13, entre tantas cosas que le dice a los discípulos, le dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que se amen como yo los amé. Y dice, en el versículo 35 de Juan capítulo 13, dice: en esto todos van a conocer que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Entonces, en la iglesia como un organismo vivo, mi vida como parte de ese organismo vivo va a crecer y va a edificarse en un ambiente de amor. Un ambiente de amor que yo tengo que lograr, que cada miembro tiene que lograr, que todos debemos trabajar. Y el amor, siempre decimos, es una decisión, pero el amor es una persona, que es Cristo. Cristo está en nosotros. No es que ese amor no nos alcanza, no es que ese amor de repente tengo que buscar un manual de cómo ponerlo en práctica. Está en vos. No es que ese amor es algo que tenés que caretear y fingir. Está en vos. Tenés que obedecer la vida que portás. Tenés que amar al que no merece ser amado. Tenés que perdonar al que no merece ser perdonado. Tenés que buscar, anhelar al otro como Cristo te anhela. Ese es el amor. Y eso no es algo que se pueda practicar. Es algo que muere en nosotros. Que todo lo que interrumpe ese amor es la vieja naturaleza. Cuando empezamos a hablar con nuestras propias necesidades. Cuando empezamos a entrar el egoísmo y empezamos a ver cómo nosotros queremos mirar. Y eso nos aleja del amor. No permite que la realidad del espíritu, es decir, eso que Cristo ya te dio, que está ahí, se pueda expresar en tu vida cotidiana. Es la carne. Entonces este es un año donde también el esfuerzo hay que ponerlo ahí. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí hay que matar gente. A nosotros mismos. ¿Para qué? Para generar el ambiente indicado para que podamos crecer. Porque
Porque si no, nuestra vida va a estar llena de metas, de objetivos, de cosas buenas quizás, de familia, de amigos. Pero si eso no está edificado en Cristo, van a pasar los años y quizás vamos a crecer en edad y en sabiduría, pero no en Él. Vamos a poder generar las mejores estrategias como iglesia de evangelismo. Vamos a poder ser los mejores en doctrina. Pero lo único que convierte a la gente es Cristo. Y si mi vida no está transformada en Cristo, no tengo que mostrar. Estoy mostrando una mentira. Estoy mostrando una iglesia, una institución que abre su puerta y que así la gente lo ve y esto es una iglesia, pero adentro no hay vida. Hay muerte. Y no podemos dar fruto. Por eso tenemos cristianos que hace 40 años viven de la misma manera. Porque no han podido entender y abrazar esta verdad. Entonces, necesitamos caminar hacia una iglesia única y necesitamos personalmente, cada uno, expresar de una manera única a Cristo, conectarnos con la fuente, conocerlo. Necesitamos acercarnos a las Escrituras para conocer, necesitamos leer, necesitamos orar. ¿Para qué? Para conectarnos con la fuente de vida, para poder a partir de ahí nuestras decisiones, los diferentes ámbitos de nuestra vida, abrir puertas para que Cristo vaya tomando lugar y cada vez sea menos difícil tomar decisiones y la carne cada vez tenga menos peso en nosotros y nuestras reacciones, nuestra actitud y nuestro carácter sea cada vez más maduro. Como Pablo decía, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Ahí maduramos. Cuando podemos empezar a gobernar sobre nuestro carácter, donde Cristo se ve expresado en nuestro carácter, donde Cristo se ve expresado en nuestras decisiones, donde estamos dispuestos a perderlo todo para seguirlo. Porque ¿de qué le sirve al mundo ganarlo todo, no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo por perder su honor? Eso dice Jesús. Pero el que pierda su vida a causa de mí, ha ganado su honor. Necesitamos caminar hacia una iglesia orgánica, necesitamos conectarnos con la fuente, necesitamos ser una expresión de la cabeza. El cuerpo tiene que moverse en pos de Cristo. Necesitamos edificarnos en el amor. Todo esto lo vamos a seguir trabajando. Yo te animo a que sigas viniendo. Vamos a seguir trabajando sobre Efesios 4 durante todo este mes. Vamos a tomar algunos versículos más. Y no quiero extenderme mucho más, pero qué bueno esta mañana preguntarnos, no cómo arrancamos el año, porque la realidad es que corremos una página del calendario y no es que año nuevo, vida nueva. Si no ocurre algo adentro mío, si no estoy dispuesto a hacer algo por mí mismo, el año que entra es igual al día anterior que era el año pasado, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces el primer paso para que el año nuevo traiga una vida nueva empieza desde adentro. Empieza entregando mi vida a Cristo nuevamente. Todos los días lo elegimos, todos los días nos arrepentimos, todos los días elegimos seguirlo. Caminemos juntos. Yo tengo esta propuesta como iglesia. Hay algunos proyectos en mente, en algún momento nos vamos a sentar a charlar con todos ustedes. Pero las actividades son medios. Son medios para la obra que Dios está haciendo. Para la obra que Dios ya está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Pero necesitamos edificar una iglesia, necesitamos fortalecernos como iglesia y crecer. Cada uno en lo personal espiritualmente. Necesitamos de todo. ¿Sí? Amén. Oramos. Padre, gracias por